La bendición de sembrar la armonía como título, analizando la palabra que está en Mateo 5:9, que es la séptima bienaventuranza. Antes de leer ese pasaje, quiero considerar una cosa. Ser discípulo es tener una actitud de enseñanza recibida. Cuando yo soy discípulo, quiero aprender de una fuente, en este caso del Señor. Cuando mi corazón es de verdadero discípulo, yo no solamente oigo, sino que lo que reciba lo pongo, aparte de mis oídos, en mi mente, pero sobre todo en mi corazón, para que de ahí transforme mi vida y esa palabra que me da el Señor, no un pastor, no un hombre como yo, sino Dios, sea una transformación, sea una santificación para mí. Entonces, a partir de oír esa palabra, mi vida empieza inmediatamente a ser bendecida. Eso es ser discípulo. Es muy diferente a ser un simple asistente. Un asistente es el que llega, puede oír lo mismo una conferencia sobre calentamiento global o sobre algún tema de medicina o incluso de la palabra. Todo para él es igual. Asiste solamente a una, entre comillas, conferencia. Y lo que oye, al cabo de media hora ya no se acuerda. Mucho menos lo va a vivir. Entonces, lo primero que tenemos que resolver dentro de nosotros es si somos discípulos o asistentes. Discípulo quiere decir que estamos siendo enseñados y por tanto estamos siendo transformados. Bueno, eso es para que miremos la palabra de hoy. Meditemos la palabra. Vamos a ver que hay 5 puntos en esa bienaventuranza tan corta. Dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Entonces, si vamos a meditar esa palabra, no solamente a leerla, vamos a tener que detenernos en cada porción de ese versículo tan corto. Y al meditar vamos a descubrir que hay 5 puntos para mirar ahí. Primero, dice Mateo 5:9, bienaventurados. ¿Qué será eso? Ya lo hemos visto, hoy vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pacificadores. ¿Qué son pacificadores? ¿Qué es ser pacificador? Lo vamos a estudiar. En todo el centro de este planteamiento hay un porqué. O sea, si yo soy pacificador, voy a recibir una bienaventuranza y la bienaventuranza se va a traducir en que voy a ser llamado, nombrado, enumerado como hijo de Dios. Cada punto de esto vamos a mirar. Hoy vamos a analizar esta bienaventuranza en 2 porciones. La primera vamos a ver significado de palabras y después vamos a ver el sentido de frases. La primera palabra que consideramos es bienaventurado. Ya hemos estudiado, hemos sabido, tenemos un cierto sentido interior de lo que es ser bienaventurado. Ojo que ser bienaventurado no es tener buena suerte, porque uno podría decir buena aventura, o sea, buena suerte. ¿Quiénes son los que dicen ventura? Los que hablan de suerte. No. En la Escritura nada se deja a la suerte, todo está condicionado por Dios. Por tanto, el sentido de bienaventurado significa entender que cuando yo he meditado la palabra, no solo leído, sino reflexionado. Eso es lo que quiere decir meditar la palabra. Con todo respeto, pero los que leen solamente
la Biblia como una lección de lectura, están perdiendo algo de su tiempo, mucho de su tiempo, porque a Josué el Señor le da un mandato: meditarás en esta palabra de día y de noche. El mandato no es tanto a leer como a meditar. Es lo que estamos haciendo con Mateo 5:9. Entonces, cuando hemos meditado la palabra, la hemos reflexionado, no solo la hemos leído, y al reflexionarla vemos que hay porciones aplicables. En ese caso específico de Mateo 5:9 es buscar siempre la armonía. Hacemos un pequeño alto aquí. ¿Qué buscamos nosotros en la vida? Creo que aún dentro de la vida de muchos cristianos se busca el bienestar, la paz, pero la palabra armonía no se le tiene un sentido muy claro, a unas sabiendas de que cuando dos personas están en armonía están caminando en el mismo sentido y en el mismo sentir. Entonces, esta bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pacificadores. La paz es sinónimo de armonía. Cuando yo busco esa paz, entonces el Señor va a derramar buena ventura sobre mi vida, buena ventura, que bíblicamente es lo mismo que buen camino, o sea, va a abrirme el camino. Si yo soy pacificador, va a prepararme el camino, a aplanarlo para que no tropiece. Me va a poner buena compañía, todo eso significa buena ventura. Buena compañía, o sea, personas que piensen lo mismo que yo, que busquen también la paz, que busquen crear todo en armonía, y al mismo tiempo me va a dar buena provisión para que yo pueda caminar ese buen camino con esa buena compañía. Para que entonces lo que se ha propuesto, que es ser pacificador, se convierta en bendición para todos los que me rodean y para mí mismo. Este es un sentido de las bienaventuranzas, por eso estamos mirando la palabra bienaventurado. Significa que Dios prepara mi camino, lo arregla, lo adorna, para que yo al caminar por ahí, en la armonía, en la paz, en la humildad, todo se convierta en bendición para mí y los míos. Quiere decir, mi familia, mi iglesia, mi entorno. Con esa introducción, entonces tenemos que mirar con nuevos ojos la bienaventuranza de Mateo 5:9. Volvamos a leerla. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ok, analizamos la primera palabra, bienaventurados. Ahora vamos a mirar el significado de la primera palabra que está allí como receptores de esa bienaventuranza, los pacificadores. Pacificador es el que da paz. Tenemos que entender entonces lo que significa la palabra paz bíblicamente. En griego y en hebreo es una palabra muy muy importante. En griego es eirene, de donde viene el nombre femenino de Irene. En hebreo es shalom. Ustedes conocen, han oído. Es una palabra tan popular que mucha gente la habla, pero sin conocer el verdadero sentido. Miren, de la palabra shalom y de la palabra Irene se puede hacer todo un tratado, pero vamos a hacer un pequeño resumen para no extendernos demasiado. En hebreo, paz no es nunca un estado negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo digo en español, tenga paz, en realidad mi corazón está tratando de transmitir un mensaje a esa persona: es no tenga un conflicto, no tenga una guerra, no tenga una pelea, no tenga una discusión. O sea, negativo.
Pero en hebreo no es así, no es un estado negativo. Nunca quiere decir exclusivamente la ausencia de guerra o de conflicto, pero siempre quiere decir todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre, ni siquiera el bienestar material, es el bienestar emocional, es el bienestar espiritual y es el bienestar eterno del hombre. Por tanto, es una de las palabras más importantes de los dos idiomas orientales, el hebreo y el griego. Cuando en Oriente un hombre le dice a otro shalom, no quiere decir que le desea solamente la ausencia de males, sino que le desea la presencia de todos los bienes. Entonces, en la Biblia, paz, resumen, no quiere decir solamente liberación de todos los problemas, sino disfrutar de todas las cosas buenas del cielo y de la tierra. Es una palabra global, una palabra que abarca muchas virtudes, muchos estados, muchos sentimientos, y por consiguiente es una de las mejores palabras que la boca puede decir. Le deseo a usted la paz, pero en el sentido oriental, hebreo y griego. Bueno, entonces, recuerden que estamos diciendo, bienaventurados los que hacen la paz. Ya estamos viendo dos cosas, que hay una buena aventura, un buen camino, una buena provisión para el que está dispuesto a hacer la paz. En segundo lugar, el otro sentido es, debemos fijarnos que la bienaventuranza dice que la bendición es para los que hacen la paz, los pacificadores. Es lo que quiere decir etimológicamente pacificador o apaciguador. Oigan bien esto, no necesariamente está hablando de los que aman la paz. Aman la paz, no. Porque sucede a menudo, y aquí vamos a tocar un punto que es muy práctico, así que por favor desplieguen sus antenas parabólicas, su atención, su concentración, porque vamos a hablar de un problema que es frecuente en los hogares y en el mundo. ¿Perdón? Sucede a menudo que si una persona ama la paz de una manera equivocada, de pronto lo que consigue es crear más problemas y no paz. ¿Cómo así? No entiendo. Vamos por partes. Un ejemplo, puede que permitamos que se desarrolle una situación amenazadora y peligrosa en la familia o en la iglesia o en nuestro entorno. Algo está presionando para romper la paz. Pero entonces nuestra defensa podría ser equivocadamente no intervenir para mantener la paz. Esto es lo que se ve con tanta frecuencia hoy en día en el maltrato. Cuando un maltratador se la dedica, digamos así, a otra persona que se convierte en maltratado, la peor defensa de ese agredido es no hacer nada. Esa persona, no estoy diciendo yo que vaya a contestar la agresión con otra agresión. Óiganme bien, estoy siendo muy claro. No estoy hablando de defenderse con violencia ni con agresión, pero sí estoy hablando de tomar actitudes claras que le pongan un límite, un freno a esa persona que está agrediendo. Porque es que ocurre algo bastante llamativo, y es que el agresor, el matón, el que hace bullying, decimos tomando el anglicismo, cuando ve que la persona no le responde absolutamente nada, entonces se envalentona, se crece, se infla
y en vez de replegarse empieza a agredir cada vez más. Insisto, la peor defensa del que sufre el matoneo es arrinconarse y dejarse agredir. Eso es porque usualmente hay un mal conflicto o se le ha enseñado mal lo que dice la Biblia con respecto a mantener la paz. Mantener la paz no es perpetuar un conflicto, porque no se está haciendo nada. Ustedes me perdonarán que repita algunos conceptos, pero es que esto tiene que quedar muy claro porque yo he visto muchísimos ejemplos de esto que estamos hablando. Hay mucha gente que piensa que eso es amar la paz, cuando lo que están haciendo en realidad es amontonar problemas para el futuro, porque se rehúye a enfrentar la situación y tomar las medidas que se demandan, las medidas que corresponde tomar. Al agresor habría que decirle algunas cosas. ¿Usted por qué está haciendo esto? ¿Qué es lo que en su interior está tan herido, tan resentido, que lo hace ser tan agresivo? Esa es una de las formas de cortar la agresión, sin que yo le esté ni gritando, ni exhortando fuertemente, ni poniéndome en el plan de contraatacar, nada por el estilo. La paz que la Biblia llama bendita no viene de evadir las situaciones conflictivas, sino de enfrentarlas, tratarlas y conquistarlas. Esa es la razón por la cual en el Antiguo Testamento hay tantos casos en los cuales el Señor llevaba a su pueblo a atacar al enemigo y muchas veces hasta destruirlo totalmente. Sí, claro, eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo viene un nuevo pacto y una nueva visión. No es entonces la mentalidad guerrera del pueblo de Israel la que tiene que tener la iglesia, pero tampoco es la mentalidad de no hacer absolutamente nada porque está siendo agredida. Toda situación conflictiva, repito, debe ser enfrentada, tratada y conquistada en base a la palabra. Lo que esta bienaventuranza entonces nos enseña no es una aceptación pasiva de las cosas por miedo a los conflictos o contratiempos que se puedan derivar de allí, sino el enfrentarnos activamente con las cosas y hacer la paz, aunque el camino de la paz pase por un conflicto momentáneo. Eso tiene que quedar claro. Muchas veces para lograr la paz hay que pararse y decir, un momento, hasta aquí llegan las cosas, yo no estoy de acuerdo con esto, y el Señor podrá aclararle a usted más adelante, pero esto tiene que acabar aquí. Eso es un conflicto, eso requiere fuerza interior, eso va a producir estrés en el agredido. Y entonces, esta bienaventuranza nos está confrontando con otra cosa, y es, si es que tenemos más bien un corazón, como se decía antiguamente, timorato, o sea, un corazón demasiado temeroso hacia el agresor, o si el agresor está siendo más bien idolatrado, o tantos conflictos que pueden haber ahí, una relación tóxica, en la cual uno es el masoquista y el otro es el sádico, y los dos se nutren placenteramente el uno del otro. Eso es lo grave de solo amar la paz y no buscar la forma de hacer la paz. Aclarado ese punto, entonces pasamos al tercero. En cuanto a sentidos de palabras, la Biblia Reina Valera dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra griega ioi, hijos de Dios. Aunque es griego, la costumbre con la que se expresó allí es típicamente hebrea. Y en el hebreo hay una serie de modismos en la forma como se escriben las palabras y las frases. El hebreo no es un idioma rico en adjetivos, en calificativos. Entonces, cuando quiere describir algo y calificarlo, a menudo usa la frase
hijo de. Entonces, a un pacificador también se le puede llamar, según esta costumbre, un hijo de paz. Esta bienaventuranza querría decir entonces lo siguiente: benditos los que trabajan por establecer la paz, porque ellos están realizando una obra que es típica y característica de Dios: hacer la paz. Por eso son llamados hijos de Dios. Cada vez que oigamos ese calificativo en la Escritura, hijos de Dios, significa que como hijos debemos estar haciendo las obras de nuestro Padre, debemos tener el comportamiento de nuestro Padre. La herencia espiritual, genética, debe estarse manifestando en nosotros si realmente somos hijos de Dios. Por eso empecé diciendo que una cosa muy distinta es ser discípulo y la otra es simplemente ser un asistente. Y lo que estamos viendo en el siglo XXI son iglesias llenas de asistentes. Van un domingo, van el otro, y llevan meses asistiendo puntualmente con su Biblia debajo del brazo, pero solo asisten, solo sientan su cuerpo en una silla, solo abren su Biblia, pero ni meditan la palabra, ni la ponen por obra, y por tanto no se comportan como hijos de Dios. Ahora vamos a analizar entonces el sentido de esta misma bienaventuranza en tres aspectos diferentes. El primero, algunos han sugerido que como Shalom quiere decir todo lo que contribuye al bien supremo del hombre, esta bienaventuranza podría tomarse así: benditos los que hacen este mundo un lugar más idóneo, un lugar mejor para que viva en él toda la humanidad. Vean que este sentido es mucho más profundo. Es decir, aquí estaba hablando del trabajo del Hijo de Dios. El trabajo no es solo sentarse y oír. El trabajo es salir a poner por obra la palabra recibida. Pero, pastor, es que, ¿cómo voy a hacer yo si no conozco la Biblia? Hermano, puede que no conozcas la Biblia, pero hoy estás conociendo una palabra que puedes poner por obra inmediatamente: hacer la paz. Abraham Lincoln dijo una vez: me moriré cuando sea, pero me gustaría que se dijera de mí que arranqué una ortiga y planté una flor donde pensé que podía crecer. Qué bonita frase. Según esto, esta sería la bienaventuranza de los que han mejorado un poco el mundo. Abraham Lincoln era creyente y él fue un gran hombre que trabajó por su nación, por Estados Unidos, y fue una bendición para Estados Unidos en su época. Plantó muchas flores, como él lo expresó y quiso, y arrancó muchas ortigas, muchas plantas dañinas. Esa puede ser tu obra en tu hogar: sembrar la paz activamente, sacando todos los puntos de conflicto. Habrá momentos en que tendrás que callar y habrá momentos en los cuales tú tendrás que hablar para aclarar situaciones que están desviadas de la verdad. Están generando conflicto por error, están generando conflicto por equívocos, por malos entendidos. En esos momentos te corresponde hablar. El segundo sentido de la bienaventuranza sería este: la mayor parte de los primeros estudiosos de la Iglesia tomó esta bienaventuranza espiritualizándola, y entonces decía que significaba lo siguiente: bendita la persona que hace la paz en su propio corazón y alma. Vean la importancia de ser discípulos.
Seguramente algunos de ustedes se van a confundir con lo que ya hemos visto, 3 significados de palabra y 3 sentidos de frase. Vamos en el segundo. Por tanto, deberían volver a repasar la enseñanza buscando el audio más adelante, porque la paz es una de las cosas más necesarias en los hogares hoy. Es algo por lo que hay que trabajar activamente. El diablo, que está haciendo la obra precipitada y apuradamente porque sabe que le queda poco tiempo, está haciendo perder la paz interior en los hogares, en las iglesias, en todas partes. Bendita la persona que hace la paz en su propio corazón y alma. Bueno, ustedes saben que nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, si yo quiero ser pacificador, lo primero que tengo que tener es paz en mi interior. Y el que hace la paz con Dios se llama Jesucristo. Entonces, cuando yo tengo una relación correcta con el Salvador, mi Señor Jesucristo, Él me pone en la relación correcta con Dios y el resultado de eso es la paz dentro de mí. Cuando la paz ha tomado el control de mi vida, yo puedo manifestar la paz hacia afuera, porque ya la tengo adentro, hacia otros. Yo no puedo ser pacificador si tengo un conflicto interior, si mi vida es una lucha entre lo que pienso y lo que siento y lo que creo. Si mi interior piensa una cosa y lee otra en la escritura y no hay entendimiento entre los dos, y de pronto termino haciendo más bien lo que pienso en vez de lo que creo. Bendita la persona que hace la paz en su propio corazón y alma, porque en cada uno de nosotros hay un conflicto interior entre el bien y el mal. Aquí está reflejado el capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Pablo expresa muy bien ese conflicto interior, esa lucha interior que tira de nosotros en sentido opuestos. Todos somos casi como si tuviéramos una guerra civil dentro de nosotros en marcha. Por eso, feliz es el que ha ganado la paz interior, porque ha superado su conflicto interno y entonces puede darle todo su corazón a Dios. Hablábamos de meditar la palabra. Por esta razón, se necesita que el cristiano entienda que no es solo decir yo leo la Biblia y mi hogar va a estar bien. No, hermanos, es yo leo la Biblia porque creo en mi Salvador, porque tengo una relación personal con Él, porque Él me trata y me transforma, y por tanto entonces yo doy testimonio en mi vida y puedo hablar con autoridad moral a aquellos que lo necesitan y puedo guiar y puedo transmitir esa paz. ¿Cómo está tu hogar en estos días? ¿Has tenido muchos conflictos? ¿Cómo está tu corazón? Bueno, son respuestas para que le hables al Señor. El tercer sentido, el último significado para esta palabra paz, para esta bienaventuranza, es la de que los rabinos judíos sostenían que la tarea suprema que una persona puede llevar a cabo es establecer relaciones correctas entre persona y persona. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. ¿Por qué esto? Otra vez, por favor, desplieguen su concentración. Hay personas que son siempre los centros de tempestad, de problemas, de amargura y de lucha. Donde quiera que están siempre metidos en problemas, en peleas entre ellos o provocándolas entre los demás. Son personas que causan problemas continuamente. Si no los hay, se los inventan. Y si ya los hay, los empeoran. Nunca son la solución, siempre son el problema. ¿No han visto? Antiguamente existía una caricatura que era en la que aparecía un animalito, se llamaba el demonio de Tasmania.
era como un huracán, un tornado. Por donde quiera que pasaba, armaba el caos y el desorden. El demonio de Tasmania, el nombre le quedó muy bien puesto. Así son muchos. Ustedes ven, esa persona tiene una gran cantidad de características y de actitudes, de forma tal que siempre produce roces, incomodidades, discusiones, problemas. Ojalá nosotros no seamos ninguno de esos. Hay muchas personas así en casi todas las sociedades e iglesias y familias que están realmente haciéndole el trabajo al diablo. Pero por otra parte, gracias a Dios, hay personas en cuya presencia no puede sobrevivir la amargura y el conflicto. Son personas que sirven de puente, que cierran las grietas, que endulzan las amarguras, que hacen la paz. Esas personas hacen un trabajo semejante al de Dios, porque el gran propósito de Dios es hacer que haya paz para cada persona, consigo misma y entre unas y otras personas. El que divide a las personas está haciendo la obra del diablo. El que une a las personas está haciendo la obra de Dios. Así pues, esta bienaventuranza podríamos entonces decirla de esta manera: tremenda bendición la de los que producen relaciones adecuadas y correctas entre las personas, porque están haciendo algo que recuerda la obra de Dios. Bien, mis hermanos, con eso concluimos. Amén y amén.